Si pudieras encogerte hasta el tamaño de un guisante y sumergirte bajo una roca en un arrecife de coral del Pacífico tropical, lo primero que escucharías no sería el crujido del coral ni el movimiento del agua sobre la piedra. Lo primero que escucharías sería un disparo, y luego otro, y luego otro, y otro. Un sonido que a escala humana equivaldría a estar de pie junto a una pistola descargada cada pocos segundos, a 30 centímetros del oído. El tipo de sonido que los militares clasificaron durante la Segunda Guerra Mundial como un problema logístico, porque sus submarinos no podían operar con discreción en zonas de arrecife. Los detectores de sonar enemigos quedaban cegados por el ruido continuo que producía el fondo marino. Lo que produce ese disparo pesa menos que una moneda. Mide entre 3 y 5 centímetros. Vive bajo las rocas del arrecife y su nombre común le hace un flaco favor. Camarón pistola, snapping shrimp, camarón saltador. Lo que hace en el interior de su pinza durante las 300 microsegundos que dura cada disparo es producir una temperatura comparable a la superficie del Sol. La biología marina lleva décadas tropezando con animales que redefinen lo que un cuerpo de ese tamaño puede hacer. El camarón pistola, Alpheus en su género principal, es el caso que más cuesta creer incluso después de leer los estudios que lo documentan. Hay al menos 600 especies dentro de la familia Alpheidae. Viven en todos los mares tropicales y subtropicales del planeta, en arrecifes, praderas de posidonia y fondos de sedimento desde la zona intermareal hasta los 100 metros de profundidad. Son abundantes, son pequeños. Y en cualquier arrecife de coral en buen estado, sus disparos colectivos forman una capa de ruido biológico continuo que los hidrófonos registran como interferencia de fondo. Lo que convierte al camarón pistola en algo que merece más de 30 segundos de atención es la física de lo que produce con una pinza del tamaño de tu uña. Y lo que convierte esa física en algo directamente perturbador es que la misma pinza puede producir, además del ruido y la onda de choque, un destello de luz. La historia científica del camarón pistola tiene un antes y un después muy claro. El año 2000, cuando el equipo del físico Detlef Loos y el biólogo Michel Versluis, de la Universidad de Twente en los Países Bajos, publicó en la revista Science el artículo que explicó por primera vez el mecanismo real del disparo. Durante décadas, los científicos habían asumido que el sonido del camarón pistola venía del impacto físico de las dos partes de la pinza al cerrarse. Parecía la explicación más lógica. Las dos superficies de quitina chocando entre sí a alta velocidad producirían un chasquido de esa intensidad. La explicación lógica estaba completamente equivocada. Versluis y su equipo filmaron el mecanismo con cámaras de alta velocidad capaces de registrar millones de fotogramas por segundo. Lo que capturaron cambió la comprensión de lo que ese pequeño crustáceo hace con su cuerpo. Cuando la pinza del camarón pistola se cierra, el movimiento no es el de dos superficies que se juntan, es el de un sistema hidráulico. La pinza tiene una forma específica, una cavidad en la parte inferior que, al cerrarse, genera un chorro de agua que sale disparado hacia adelante a una velocidad de entre 90 y 100 km por hora. El agua se mueve tan rápido que la presión en la zona inmediatamente detrás del chorro cae por debajo de la presión de vapor del agua de mar a esa temperatura. Y cuando la presión de un líquido cae por debajo de su presión de vapor, el líquido hierve. En frío, sin calor externo, forma una burbuja de vapor. Esa burbuja es el arma. La burbuja de cavitación que genera el camarón pistola tiene el diámetro aproximado de un grano de arena. Dura menos de 300 microsegundos, y lo que hace mientras existe es acumular la presión hidrostática del agua circundante en sus paredes hasta que esa presión la colapsa. El colapso es lo que hace el daño. Cuando la burbuja implosiona, el agua que la rodea converge hacia el centro a velocidades que superan la velocidad del sonido en el agua. La presión en ese punto central durante la fracción de segundo del colapso genera una onda de choque que se propaga hacia afuera. A una distancia de 3 milímetros del punto de colapso,
La onda de presión es suficiente para aturdir o matar a un animal pequeño sin que el camarón lo toque físicamente. El camarón pistola no golpea a su presa, le dispara con física. La presa, un pequeño pez, un cangrejo, un crustáceo menor, queda inmóvil o muerta por la onda de presión antes de que el camarón se acerque a recogerla. El alcance efectivo es de apenas unos centímetros, pero en ese rango el mecanismo es letal con una eficiencia que pocos animales de cualquier tamaño pueden igualar. Y la onda de choque produce el ruido. 218 decibelios medidos en la fuente. Para poner eso en perspectiva, un motor de avión a reacción durante el despegue produce alrededor de 150 decibelios. Un disparo de pistola de 9 milímetros genera entre 150 y 160 decibelios. El camarón pistola, con un mecanismo del tamaño de una uña, supera esa escala en varias decenas de unidades logarítmicas. El ruido fue lo primero que llamó la atención de los militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos estadounidenses que operaban en las aguas del Pacífico, cerca de zonas de arrecife, descubrieron que los detectores de sonar enemigos tenían dificultades para localizarlos cuando navegaban próximos al fondo. El motivo era el ruido continuo que producían las colonias de camarones pistola en los arrecifes de coral. Ese ruido de fondo, un crepitar constante y aleatorio de 218 decibelios acumulados de miles de disparos simultáneos, saturaba los hidrófonos enemigos y enmascaraba la firma acústica del submarino. Los comandantes navales estadounidenses comenzaron a aprovechar intencionalmente esa cobertura acústica, posicionando los submarinos en zonas de alta densidad de camarones pistola para reducir el riesgo de detección. Un crustáceo de 4 centímetros como herramienta de guerra submarina. El Océano Pacífico literalmente más ruidoso gracias a animales que la mayoría de los biólogos de la época consideraban demasiado pequeños para ser de interés estratégico. Pero el ruido y la onda de choque son solo las dos primeras capas de lo que ocurre en el colapso de la burbuja. En 2001, un año después de que Bers-Lewis publicara la explicación del mecanismo, el mismo equipo publicó en Nature el seguimiento. Habían filmado el colapso de la burbuja con cámaras todavía más sensibles. Y en la imagen del colapso, en el fotograma exacto del milisegundo final, había algo que nadie esperaba. Un destello de luz, invisible al ojo humano. Demasiado breve, demasiado tenue, en el rango del espectro que las cámaras de alta sensibilidad pueden registrar, pero que la retina humana no puede detectar en el ambiente subacuático, pero real. Un flash de entre 1 y 10 nanosegundos de duración, producido en el interior de la burbuja colapsante. El nombre que los investigadores le pusieron fue shrimpoluminescence, un neologismo construido sobre sonoluminescence, el nombre del fenómeno físico por el cual el sonido puede producir luz a través del colapso de burbujas de cavitación. Y para que ese flash de luz se produzca, el interior de la burbuja durante el colapso tiene que alcanzar una temperatura suficiente para ionizar el gas que contiene. La temperatura medida a través del análisis espectroscópico del tipo de luz emitida fue de aproximadamente 5000 Kelvin. La superficie del Sol tiene una temperatura de 5778 Kelvin. El camarón pistola produce, durante una fracción de segundo invisible para el ojo humano, en un volumen del tamaño de un grano de arena, a 4 metros de profundidad bajo el mar, una temperatura comparable a la de la fotosfera solar. Ese fenómeno es el que convierte al camarón pistola en algo más que un animal con un mecanismo de caza inusual. Lo convierte en una demostración de que la física extrema no requiere escala extrema, que las condiciones que asociamos con el interior de las estrellas o con los reactores de fusión pueden ocurrir en el océano cotidianamente, generadas por un animal que cabe entre el índice y el pulgar. Y aquí es donde la historia del camarón pistola da un giro que la biología tardó décadas en explorar correctamente. Porque el camarón pistola no es solo un animal solitario, con un arma física extraordinaria.
En al menos algunas de sus especies es también un animal social con una estructura de organización colectiva que la ciencia consideraba exclusiva de los insectos. En 1996, el biólogo J. Emmett Duffy de la Universidad de Virginia publicó en la revista Nature el resultado de años de trabajo en arrecifes del Caribe. Había estado estudiando colonias de camarones pistola del género Synalpheus que vivían dentro de esponjas marinas. Lo que encontró dentro de esas esponjas fue algo que los libros de texto de zoología marina no contemplaban. Colonias de hasta 350 individuos, con una sola hembra reproductora, con individuos no reproductores diferenciados en dos categorías funcionales: los que mantenían los túneles y gestionaban el espacio interno de la esponja, y los que tenían las pinzas más grandes y usaban el mecanismo de disparo para defender la colonia de intrusos. Eusocialidad, la forma de organización social que se considera el pico de la complejidad colectiva en el reino animal, encontrada hasta entonces solo en insectos como las abejas, las avispas, las hormigas y las termitas, y en un mamífero, la rata topo desnuda. El camarón pistola de Synalpheus regalis fue el primer animal marino eusocial conocido. La colonia funciona con la misma lógica que un hormiguero. La reina, que en este caso es una hembra de camarón ligeramente más grande que los demás, es el único individuo que se reproduce. Los demás miembros de la colonia trabajan o defienden. Los soldados, equipados con las pinzas más grandes y más potentes de la colonia, disparan contra cualquier organismo que intente penetrar en la esponja. Los trabajadores mantienen los canales internos limpios y funcionales. Y todos los individuos de la colonia son, genéticamente, familia directa de la reina. La pinza que produce temperaturas solares también es la herramienta con la que un camarón de 4 centímetros defiende a su familia de intrusos que se acercan a la colonia por los túneles de una esponja submarina. Pero la eusocialidad y el mecanismo de cavitación no son las dos últimas cosas extrañas que la biología ha encontrado en el camarón pistola. Hay una tercera que no aparece en la mayoría de los documentales y que, en términos de demostración de plasticidad biológica, es tan desconcertante como las otras dos. Si el camarón pistola pierde la pinza grande, la que dispara, el otro apéndice, hasta ese momento una pinza pequeña y estándar, comienza a crecer en la muda siguiente hasta alcanzar el tamaño y la forma del arma perdida. Y en el lugar donde estaba la pinza grande, crece una nueva pinza pequeña. El camarón pistola puede cambiar el lado en el que lleva el arma. Este proceso de reversión y reasignación de apéndices se ha documentado en múltiples especies de Alpheidae y refleja una plasticidad en el desarrollo que los crustáceos superiores generalmente no tienen. El plan corporal del camarón pistola tiene incorporada la instrucción de producir exactamente una pinza grande y una pinza pequeña. Pero la asignación de cuál apéndice es cuál puede modificarse en respuesta al entorno. Un arma que puede cambiar de mano según las circunstancias. La cuarta dimensión del camarón pistola que merece atención es la que convierte a este animal en uno de los modelos de simbiosis más estudiados de la biología marina. Muchas especies de camarón pistola comparten su madriguera con un gobio. El gobio es un pez de tamaño similar al camarón, con visión excelente y sin capacidad para excavar. El camarón tiene capacidad de excavación extraordinaria, pero una visión prácticamente nula. La asociación entre ambos produce algo funcionalmente más completo que cualquiera de los dos individuos por separado. El camarón excava y mantiene la madriguera. El gobio vive en ella y monta guardia a la entrada. En todo momento en que ambos están fuera de la madriguera, el camarón mantiene al menos una antena en contacto físico con el cuerpo del gobio. Cuando el gobio detecta una amenaza, incluso antes de retirarse a la madriguera, su cuerpo produce una ligera contracción o cambio de posición que el camarón detecta a través de la antena y registra como señal de retirada. En cuestión de milisegundos, ambos desaparecen bajo la arena. La comunicación entre el camarón y el gobio opera a través del contacto táctil, sin sonido, sin señal ASBIS, con una fiabilidad
que los investigadores que han estudiado la pareja en el laboratorio describen como cercana al 100% de efectividad bajo condiciones de amenaza real. Dos animales de dos filogenias completamente distintas, un crustáceo y un pez, que han desarrollado un protocolo de comunicación táctil de emergencia que les permite comportarse como una sola unidad defensiva. Para entender por qué el camarón pistola puede hacer todo esto, hay que entender el principio físico que unifica la mayor parte de sus capacidades. La cavitación es el fenómeno por el cual un líquido forma burbujas de vapor cuando la presión local cae por debajo de su presión de vapor. Ocurre naturalmente alrededor de las hélices de los barcos, en las bombas hidráulicas, en cualquier sistema donde un fluido se acelera lo suficiente como para crear zonas de baja presión. En ingeniería es un problema. Las burbujas que colapsan sobre las superficies metálicas producen erosión. En el camarón pistola, la evolución encontró la forma de usar ese mismo principio como arma. La pinza del camarón pistola no es un martillo, es un acelerador hidráulico. Su geometría específica, con una cavidad en la parte inferior del segmento móvil que actúa como cámara de presión, está diseñada para producir el chorro de agua de alta velocidad que genera la burbuja. La forma de la pinza ha sido el modelo para al menos 2 proyectos de investigación en ingeniería biomimética, incluyendo el estudio publicado en 2024 por un equipo de la Universidad de Tohoku, que intentó replicar el mecanismo en un generador de cavitación mecánico para aplicaciones de procesamiento de materiales. La diferencia entre la ingeniería humana y el camarón pistola es que el camarón evolucionó su acelerador hidráulico en unos pocos centímetros de quitina, sin componentes móviles complejos, sin fuente de energía externa, operándolo miles de veces al día durante toda su vida sin desgaste funcional del mecanismo. Lo que todavía no sabe la ciencia sobre el camarón pistola es casi tan llamativo como lo que sí sabe. El flash de luz, la shrimpoluminescence, dura menos de 10 nanosegundos y no es detectable por ningún órgano sensorial conocido de ningún organismo marino. Los investigadores de Loss y Versluis escribieron explícitamente que la emisión de luz probablemente no tiene significado biológico, que es un subproducto del colapso sin función adaptativa propia. Puede ser así, pero el océano lleva produciendo ese destello solar invisible millones de veces al día, en cada arrecife tropical del planeta, desde que los primeros Alpheidae desarrollaron el mecanismo. La dinámica completa de las colonias eusociales de Synalpheus tampoco está resuelta. ¿Cómo se establece la jerarquía reproductiva? ¿Cómo reconocen los individuos a los miembros de su propia colonia frente a intrusos de la misma especie? ¿Cómo gestionan la sucesión cuando la reina muere? Son preguntas con respuestas parciales o sin respuesta directa. Y el alcance real de la eusocialidad en la familia Alpheidae no está determinado. Duffy describió unas pocas especies. El número de especies de Alpheidae con organización social de ese tipo puede ser mayor, pero el trabajo de campo necesario para documentarlo en los 600+ miembros de la familia está todavía incompleto. Los arrecifes de coral que albergan a las colonias de camarón pistola son también los ecosistemas marinos que mayor presión están recibiendo a nivel global por el calentamiento oceánico y la acidificación. El blanqueamiento de coral que transforma un arrecife vivo en un sustrato de roca blanca elimina también el hábitat de las comunidades de Alpheidae que viven en sus grietas. Hay un silencio específico que produce la muerte de un arrecife, no el silencio total, sino la desaparición de una capa de sonido que cualquier buceador experimentado reconoce cuando la escucha por primera vez sobre un arrecife saludable y luego la echa en falta sobre uno blanqueado. El crepitar continuo de los camarones pistola. Ese ruido que saturaba los hidrófonos de los submarinos alemanes en el Pacífico de 1942 desaparece con el arrecife. Un arrecife vivo suena diferente a uno muerto. Lo que produce esa diferencia, en gran parte, es un crustáceo de 4 centímetros que genera temperaturas solares con su pinza,
La biología marina lleva décadas acumulando casos de animales pequeños, con capacidades físicas, que desafían la intuición de lo que un cuerpo de ese tamaño puede producir. El camarón pistola está en una categoría propia dentro de ese catálogo. Porque no es solo que use la cavitación para cazar, es que la cavitación que usa produce luz. Y la misma especie que produce luz con su pinza también construye colonias con reinas y soldados dentro de las esponjas del Caribe. Y el mismo mecanismo que usó la Marina de los Estados Unidos como cobertura acústica para sus submarinos puede cambiar de mano cuando el animal lo necesita. El camarón pistola es 3 o 4 animales completamente distintos, habitando el mismo cuerpo de 4 centímetros. El océano lleva haciendo eso mucho antes de que tuviéramos instrumentos para verlo.